Hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a De los Santos Adorador. Gracias por estar con nosotros, gracias a todas esas personas que nos apoyan, que se han suscrito a nuestro canal y que hacen sus comentarios y nos regalan sus likes. Gracias por permitirnos seguir creciendo. Vamos a hablar de autoridades, vamos a hablar del respeto que se debe a las autoridades y de los abusos de las autoridades también. En el mundo entero, aún en los países más organizados del mundo, van a existir excepcionalmente abusos de autoridad. Porque es que tanto los gobernantes como los gobernados no saben cuál es su rol en sus respectivas posiciones y situaciones dentro de la sociedad. Los gobernantes ignoran la mayoría de que su posición es dada por Dios, no para gobernar con tiranía, sino para el bienestar de la comunidad a la que representan. Que la policía, los legisladores, los gobernadores, los presidentes deben actuar en beneficio del bien común, no para beneficiarse de los ciudadanos, ni para abusar de ellos, ni para recibir única y exclusivamente beneficio de los individuos que conforman la sociedad. Y ya el Señor desde hace mucho tiempo, nuestro Dios había advertido a través de los profetas, y el mismo Jesucristo trató el tema, y los mismos discípulos dejaron escritos en la Biblia de donde podemos encontrar estas situaciones. Y vamos a hablar de esto a raíz de que en mi país, en República Dominicana, se está viendo mucho abuso por parte de las autoridades policiales y de los funcionarios públicos con respecto a los ciudadanos comunes. Policía, usted no está para atacar, para dañar al ciudadano que hace el bien. Usted está para apresar, para reprimir, para llevar a la justicia, a las autoridades competentes, al Ministerio Público, y que de ahí él se encargue de que se le lleve un debido proceso a las personas que son acusadas, no para molestar, no para dañar al ciudadano común que se dirige a su trabajo, que va en su vehículo con todo en orden, y usted venir a ponérsela, como dicen allá en Santo Domingo, a mandársela en China, porque a usted le dio su voluntad o porque usted quiere que esa persona le dé unos pesos por el macuteo. No es para eso. Pero vamos a enfocarnos en el aspecto bíblico y quizás tratemos algunos aspectos legales en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, al capítulo 13. Vamos a leer allí del verso 1 al 6 con la ayuda del Señor. Romanos 13, versos del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Te das cuenta que no te ha puesto Dios como autoridad, como juez, para castigar al que anda correctamente, al que hace el bien? Tu labor es para los malos. Y tú como ciudadano debes ser obediente a las autoridades, debes guardar el debido respeto que se debe a las autoridades. Pero está ocurriendo últimamente que los que son llamados a ser autoridad han perdido el respeto porque ellos mismos no se respetan ni respetan a la ciudadanía, no respetan las leyes en sus procedimientos y ya tienen a los ciudadanos hastiados. En el caso particular de mi país, es lamentable decirlo, uno siente temor más de los uniformados, entiéndase de la Policía Nacional, que de los mismos delincuentes comunes. Porque es que se está dando el caso de que no hay ni siquiera una depuración sincera, profunda de las personas que aspiran a ser miembros de los cuerpos militares y policiales de nuestra nación. Y sucede ahora que cualquiera que quiere obtener un arma, sabrá Dios con cuáles fines, a lo mejor con los fines de tener un arma de fuego para atracar, para robar, para matar a otras personas, se van a la policía, ingresan a la policía y como no hay una depuración, ni hay una exigencia de una preparación, las exigencias son formales en los libros, en los reglamentos, pero de hecho no las hay. Cualquiera que le da 2 o 3 pesos a un oficial que esté enllavado en las escuelas de entrenamiento, pues consigue enganchar, consigue ingresar a las filas de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas a cualquier persona. A veces hasta analfabetos. Una persona que por más que le expliquen en un centro de instrucción cómo debe hacer las cosas, no la va a entender porque tiene una mala formación y ni siquiera está bien educado, muchos ni siquiera están alfabetizados. Y luego esa persona se ve con un arma de fuego y va a infringir temor a todos los ciudadanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los jueces y las autoridades judiciales y los auxiliares de la justicia, como en el caso de la Policía Nacional, no están para oprimir al justo, al que bien hace las cosas, al ciudadano común, al ciudadano ejemplar. Es para castigar y perseguir al que delinque, al que infringe la ley. Allá está muy de moda que se para a cualquier persona que vaya transitando en su vehículo. No, que lo vamos a revisar. Vamos a revisar su vehículo, así porque el policía le dio la voluntad o simplemente porque anda buscando la manera de que ese ciudadano saque 500 pesos y se lo dé. Y así no debe ser. El ciudadano debe respetar la autoridad porque ha sido puesta por Dios. Y debe respetar a los gobernantes. Pero los gobernantes deben respetar a la ciudadanía y respetar las leyes. Lo que pasa es que en nuestro país las leyes son un pedazo de papel de toile. Y se modifican incluyendo la Constitución, que es una Constitución flexible. Se modifican cada vez que al gobierno de turno le interesa, dependiendo de los intereses del gobierno de turno. Y esto no escapa en todas las naciones. En todas las naciones hay problemas. Lo que pasa es que en las verdaderas naciones, en los verdaderos países, estos asuntos son excepcionales. Cuando se presenta un asunto de atropello
a un ciudadano por parte de un policía o de una autoridad es una excepción y es castigada. Por lo menos es llevada y procesado el individuo que la comete y el juez determinará su culpabilidad. Pero en el caso de mi país, lamentablemente, la República Dominicana, es lo contrario. La excepción es que usted se encuentre con un funcionario policial o militar o un funcionario del gobierno, un servidor público, que eso es lo que son. La excepción es que usted se encuentre con uno de ellos que sea honesto. Lo normal y común es que sean corruptos y abusadores. Y no están llamados a eso. Léanse Romanos 3, del 1 al 6. Bendito el nombre del Señor. Vamos a pasar al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Y vamos a leer los versos del 42 al 44. Quizá alcancemos el 45. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Estaba hablando Jesús con sus discípulos. Estaba hablando Jesús un mensaje dirigido a su pueblo, al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y cuando aquí se usa el término naciones, se refiere naciones a los gentiles, a los que no pertenecíamos, a los que no pertenecemos al pueblo escogido de Dios, a Israel. Que ya eso es otro tema que habría que aclararle. Pero dice la palabra del Señor lo siguiente. En Marcos 10, versos del 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gobernante, funcionario público, servidor público, funcionario militar, agente policial. La Biblia, Cristo ya lo señalaba hace miles de años atrás, acerca de que así serían los gobernantes, de que así son tenidos, que así eran desde el principio, especie de tiranos. Pero no fue para eso que ustedes fueron puestos, ya leímos para qué fueron puestos, para castigar al malo, no al que hace el bien. Y dice Jesús que su pueblo, lo que hemos creído en Él, no debemos ser así, sino que el que se considera grande debe ser el servidor de los demás. Y que el que quiera ser el primero, sea el siervo, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. Es decir, se está hablando aquí de humildad para los funcionarios, no de la altanería que exhiben la mayoría de los funcionarios en la mayor parte de los países del mundo. Para no quedarnos ahí, vámonos un poquito más atrás, al libro de Ezequiel, en el capítulo 22, el verso 29 dice lo siguiente: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Es lo mismo que se hace hoy en día. Parecería que Ezequiel estaba hablando, el profeta Ezequiel, a la sociedad de hoy. Parecía que estaba hablando a las autoridades, a los gobernantes, a los policías de la República Dominicana. Opresión, maltrato, maldad al pueblo. Robo. No son uno ni dos los casos de robo por parte de los funcionarios al erario público en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco son uno ni dos los casos de policías y militares robando a los ciudadanos a mano armada.
y hasta matando para despojarle de sus bienes. Se aplica al día de hoy la palabra del Señor. Maltratan al afligido, al necesitado, al menesteroso, al que no tiene nada. Y el rico se va. Usted sabe la cantidad de personas pobres, muchos de ellos inocentes, que se encuentran recluidos en las prisiones de República Dominicana porque no tienen con qué pagar un procedimiento, o no tienen con qué pagarle a un abogado que los represente, ni siquiera tienen la posibilidad de agilizar su caso para que un defensor público lo pueda ayudar. ¿Sabe usted la cantidad de personas enfermas que se encuentran en las prisiones dominicanas y por el hecho de ser pobres, ahí se mueren en la cárcel? Pero viene un funcionario público que se robó miles de millones de dólares del pueblo, entra sano y a los 2 días se declara enfermo, casi muerto, y entonces le varían la medida de coerción y va para la calle, para su casa. Entonces la sociedad está hastiada de todo eso, de todos esos asuntos. La sociedad está cansada. El individuo que se levanta a trabajar, que con la ayuda de Dios hace el esfuerzo, que a veces no deja en su casa ni con qué desayunar a los hijos y se va a ir sin desayunar a trabajar, a cumplir con un trabajo, ese individuo no va para ninguna parte. Y lo más que puede encontrarse en el camino es un policía que le maltrate y le ultraje y le vulnere su derecho al libre tránsito. La Constitución de la República Dominicana, en el artículo 40, párrafo 1, establece que nadie puede ser reducido a prisión ni cohibido, oiga bien, ni cohibido en su libertad sin una orden de un juez competente. Pero esa orden debe ser motivada y escrita por ese juez. Y esto es, excepto, hay excepciones, salvo, excepto el caso de un flagrante delito. No hay ninguna razón para que se le pueda coartar la libertad de tránsito a las personas. No la hay. Excepto que haya cometido una infracción a una ley. Excepto que haya cometido una infracción, corrijo, a la ley penal. Porque por infracciones a las leyes civiles no hay prisión. Usted no va preso porque haya tomado un préstamo y no haya podido pagarlo. Hay otro procedimiento. Se procede a acudir a un juez con una demanda en cobro de pesos. Si usted no paga después de haber obtenido una sentencia en su contra, se diligencia entonces un embargo de sus bienes o de sus cuentas bancarias si las tiene. La violación a la ley penal es la que da lugar a excepcionalmente coartar el derecho de la libertad de una persona. Y hay un derecho que se llama libertad de tránsito, que lo tiene toda persona que reside en República Dominicana, de circular libremente en un vehículo o a pie por cualquier parte del país. Y si no ha cometido una infracción, nadie, ningún policía puede detenerlo ni apresarlo. Artículo 46 de la Constitución de la República. Solo se puede limitar este derecho a la libertad de tránsito en casos excepcionalmente admitidos por la Constitución y siguiendo los reglamentos establecidos en las leyes. Tiene ese Código Procesal Penal y las otras leyes. Bendito el nombre de Jesús. Y hay un mal sentir por los registros inadecuados, sin orden motivada, sin ningún tipo de razón, de vehículos
incluso de personas. Vamos a abarcarlo en todo, de personas y de cosas. Dentro de estas cosas están los vehículos también. Y veo yo a veces videos de cómo los policías, sin ni siquiera un guante, sin ni siquiera observar los procedimientos, sin una orden motivada de un juez, agarran y revisan carteras, revisan vehículos, registran vehículos, dizque registran vehículos, sin ningún tipo de formalidad ni procedimiento. Pues déjeme decirle que cuando el artículo 175 del Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que el Ministerio y los funcionarios policiales, el Ministerio Público y los funcionarios policiales pueden realizar registro de personas, lugares y cosas, esto es, cuando existan razonablemente motivos que permitan suponer la existencia de elementos de pruebas útiles para la investigación o el ocultamiento del imputado de conformidad a lo mismo que se establece en ese Código Procesal Penal. Fíjese que este artículo está hablando cuando existen razonablemente motivos para suponer la existencia de elementos de prueba u ocultamiento de un imputado. Entiéndase que entonces hay una investigación previa, hay una investigación en curso, hay algo a lo que se le está dando seguimiento o hubo un delito flagrante, un ladrón fue sorprendido en el acto y cuando vio llegar la policía, abordó un vehículo y se fue y la policía le dio seguimiento. Delito flagrante. Hay una persecución. Se detiene a este individuo y ahí sin ninguna orden motivada, ahí sin información, sin comunicarle ni siquiera al Ministerio Público, ellos pueden realizar en el caso excepcional del flagrante delito el registro del vehículo y de la persona para ver si allí encuentra la pata de cabra con la que rompió la puerta para entrar al negocio donde estaba robando o a la casa, a la residencia donde estaba robando, para ver si oculta en ese vehículo algún tipo de arma de fuego o arma blanca que utilizó en la comisión de ese hecho. Entonces puede hacerlo. O si es en el curso de una investigación y entiende que hay la necesidad de hacer algún tipo de registro colectivo de personas o de vehículos, entonces está en la obligación de comunicar al Ministerio Público en el curso de una investigación. No porque le dé su voluntad a un cabo de venir y pararlo a usted, coartarle su derecho al libre tránsito y ultrajarlo como lo hace. No deben hacerlo. No son llamados a eso. Dios no lo puso a usted para eso. Dios lo puso a usted para ejercer su autoridad contra el que infringe la ley. Porque a Dios no va de acuerdo con lo malo. No es para que usted abuse. Bendito el nombre del Señor. Presupone entonces el artículo 175 que hay una investigación en curso. Y el otro caso, el ejemplo que les ponía, es el caso excepcional de un flagrante delito. El artículo 176 del Código Procesal Penal exige informar al individuo que anda en ese vehículo de qué objeto se pretende encontrar, ya sea en su cuerpo que lo lleva encima o en su vehículo. Tiene que informarle. Y en todo caso tiene que informar al Ministerio Público lo que está haciendo. Y todos estamos suponiendo que se trata de una investigación en curso, no que el policía le dio su voluntad. Y debe ser informado, mire, se le va a revisar su vehículo porque presumiblemente en un vehículo de esta marca y de este color se cometió tal infracción y vamos a revisar el vehículo en su presencia. Si usted tiene algún objeto que tenga que ver con la infracción, el delito, crimen que se trata, pues muéstrelo o entréguelo voluntariamente. De lo contrario procedemos al registro y tienen que levantar un acta que incluye la hora, todo lo que sea ahí tiene que estar ahí. Y la policía lo hace.
Se registra y después se inventa un acta como le da su voluntad. Repito que para el caso de los registros colectivos de personas y vehículos, estos son casos muy excepcionales y que en todo momento es necesario que los funcionarios de la Policía Nacional informen al Ministerio Público. No se trata de una opción medalaganaria, señores. Lean la palabra, busquen de Dios, oriéntense. Policía, usted antes de ser policía era un ciudadano común. No le voy a decir que era un civil porque la policía son civiles en República Dominicana. Su ley orgánica lo define como un cuerpo civil armado. Ustedes son civiles, seguirán siendo civiles. Pero ya cuando usted salga de ahí, de la policía, sea pensionado o porque lo cancelen por sus hechos, usted va a ser un ciudadano común más. Déjese de estar haciendo maldades, déjese de estar ultrajando a la sociedad, déjese del macuteo. Yo sé de lo que le estoy hablando. Déjese del ultraje, de intimidar, de coaccionar a las personas para obtener de ellos dádivas. Que eso es lo que ustedes hacen. A los delincuentes ustedes no los persiguen. Cuando deciden perseguir a un delincuente es porque ese delincuente está perjudicando los intereses de sus jefes. Y ahí lo dejamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, recapacite, ejerce su autoridad con amor y ejércela contra los malos, no contra los ciudadanos comunes, contra los ciudadanos que van a trabajar, contra los ciudadanos de bien. No maltrate al débil, no abuse del pobre. Use de la misericordia, recapacite. Usted tiene hermanos, hermanas, primos, tíos, padres, que a lo mejor no son policías. Y usted no le va a gustar que un policía le haga lo que usted le hace a los demás ciudadanos. Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios tenga misericordia de mi país, República Dominicana. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar con nosotros.